A continuación le daremos una cordial bienvenida a la doctora María Luisa Chávez Canashiro, directora de la Dirección de Políticas e Investigaciones del Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, que ya nos acompaña en la mesa de honor. Ella también nos brindará algunas palabras sobre la salud mental en adolescentes con discapacidad. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, señora congresista. Gracias por la invitación a todos los miembros de la mesa y estimado público presente. Bueno, en realidad, de manera personal, además del cargo que ocupo, comentarles que de profesión soy psicóloga con maestría en psicología clínica de la salud y además soy psicoterapeuta. Entonces, temas como estos realmente son temas muy provocadores, pero que además nos asigna una gran responsabilidad cuando estamos con un auditorio como el que en este momento nos acompaña. Como bien lo ha dicho nuestra médico psiquiatra, ¿no? El tema de la salud mental es un tema realmente importante que debe ser relevado a nivel de sociedad. Y en mi caso quiero hacer un énfasis particular en un sector de la población que no es pequeño, que no es minoritario: las personas con discapacidad en el Perú. Quizás muchos de nosotros no tenemos mucha idea de cuántas personas en el país son parte de este sector de la población. El censo del 2017 reveló una cifra que casi duplicó el número de personas con discapacidad en el Perú. Duplicó. Se hablaba en el año 2012 que eran aproximadamente 1.600.000 personas con discapacidad en el Perú. Miren ustedes. Pero en el censo 2017, la cifra que se reveló es que el 10.3% es población con discapacidad en el país. Estamos hablando de aproximadamente 3,2 millones personas con discapacidad en el país. ¿Eso qué nos hace ver? ¿Qué nos hace pensar? Fíjense ustedes, en el año 2017, ¿no? Pensar que tenemos más de 3 millones de personas en el país de diferentes grupos etarios nos hace realmente poner el foco en las intervenciones que tiene el Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, y si es que todos esta tarde salimos con mensajes claves sobre los derechos de las personas con discapacidad, en calidad de directora de Políticas e Investigaciones del CONADIS, me voy a sentir realmente muy gratificada y complacida de estar en este espacio. Lo primero que quiero que ustedes sepan es que el Estado peruano se comprometió, se obligó a respetar los derechos de las personas con discapacidad cuando en el año 2007, miren ustedes, vayan sacando por ahí la cuenta, en el año 2007, el Estado peruano suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando un Estado suscribe, ratifica una convención, ¿no? La convención es un tratado internacional, por lo tanto tiene un rango constitucional. Miren ustedes, en el año 2007, el Estado peruano, entre los tantos estados, dijo: yo suscribo y ratifico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la primera obligación que asume el Perú fue: tengo que armonizar todas mis normativas, mi legislación, la tengo que hacer dialogar con lo que dice la Convención. Entonces, lo primero es que sepamos que desde el 2008, un año después de suscrito y ratificado, el Perú, desde ahí, tiene la obligación de que cada uno de los artículos contemplados en la Convención se cumplan
y se hagan cumplir en todo el territorio nacional por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que no son pocos. El día de hoy nos vamos claro que son, ¿cuántas personas aproximadamente en el Perú? El 10.3%, más del 10%, más de 3 millones de personas con discapacidad en el país. Entonces, miren ustedes, además, el Perú, en el marco del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en el artículo 2, miren ustedes lo que el Perú también se compromete, el artículo 2 que dice, el derecho a la salud mental incluye obligaciones inmediatas y la exigencia de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización progresiva de otras obligaciones, ¿no? Es decir, lo que bien nuestra doctora Giovanni Rivera ha mencionado, ¿no? Los servicios, por ejemplo, son fundamentales y ahí todos los que estamos vinculados de manera directa o indirecta al tema de la salud mental, el Estado peruano, y en esa lógica avanza todo lo que son los centros de salud mental comunitario, ¿no? Avanzamos hacia un camino que se denomina la desinstitucionalización. Hace muchísimos años atrás, creo que muchos de nosotros hemos escuchado o hemos conocido algunos casos en los que prácticamente hay personas, ¿no?, que en algunos hospitales psiquiátricos se encuentran años internados, años en situación de encierro. Y el Estado peruano, al haber suscrito la convención, se obliga a plantear una estrategia de desinstitucionalización, porque hay muchas personas que están en una situación de encierro, ¿no?, cuando no deberían estar. Dicho esto, es importante que ustedes sepan entonces que el Perú se ha comprometido tras la firma de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y esta convención es una convención, ¿no?, desde las Naciones Unidas, y el Perú, como se obligó a armonizar sus marcos normativos, emitió la Ley General de las Personas con Discapacidad, que está vigente 4 años después. Miren ustedes, 2008 entra en vigencia, 2012 se emite la Ley General de las Personas con Discapacidad, 2014 se reglamenta la ley y luego se desencadena una serie de normas velando por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, no puedo escuchar por completo la ponencia, pero imagino, y si no se ha hecho lo menciono, la ley 30947, que es la ley de salud mental, una importante norma que también está armonizado, ¿no?, con el enfoque de la convención y el modelo social de la discapacidad. Y en el 2020, no hace mucho, esta ley se reglamentó. Entonces tenemos un marco normativo y yo les invoco, revisemos estos marcos normativos, porque realmente nos va a cambiar la forma, nos va a ayudar a pararnos en un paradigma diferente, porque ejercer una profesión o ejercer un cargo público, teniendo claridad en qué modelo tengo que pararme, desde qué modelo tengo que comprender la discapacidad, va a ser que si en este auditorio somos 100 personas hoy saldremos realmente parados en un modelo distinto. Y lo digo porque, miren ustedes, no es falso decir que muchas personas, cuando escuchamos un diagnóstico, por ejemplo, como la esquizofrenia o la psicosis o algún tipo de discapacidad intelectual, la imagen que inmediatamente se acuña en nuestros pensamientos y en nuestras creencias es la imagen de una persona posiblemente peligrosa. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Se han generado muchos estigmas sobre las personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, ¿no? A veces tenemos una imagen de las personas con discapacidad intelectual, personas desvalidas, personas dependientes,
¿cierto? Y no las vemos realmente a las personas con discapacidad como personas, pero que en estos momentos, ¿no?, nos revela una determinada situación, en la que se encuentran en una situación de discapacidad. Y dicho sea de paso, la discapacidad es algo con lo que convivimos diariamente, ¿cierto? Hoy podemos decir que somos personas sin discapacidad, pero posiblemente algunos de nosotros podamos decir de aquí a un tiempo somos personas con discapacidad. Por poner un ejemplo, quien habla tiene glaucoma en los dos ojos, ¿sí? Es la cuarta causa de ceguera en el mundo. Pero yo no puedo decir que soy una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque he tenido la posibilidad de acceder a determinados servicios, de llevar un tratamiento sostenido, que muchas personas no lo tienen. Y aquí es donde yo quiero que todos nosotros entonces digamos y conozcamos qué es el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Y el modelo social de la discapacidad cuestiona lo siguiente. Antes, cuando hablábamos de personas con discapacidad, nos enfocábamos en la deficiencia, es decir, es una persona con discapacidad porque no ve, es una persona con discapacidad porque le falta una pierna, es una persona con discapacidad porque no razona como razonamos los demás. Son comentarios que se suelen escuchar, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió cuando surgió la convención? Y cuando el Perú dijo, yo suscribo la convención, se impregnó inmediatamente el modelo social. ¿Y qué significa eso? Antes, la discapacidad se entendía a partir del diagnóstico. Es una persona con esquizofrenia, persona con discapacidad. Es una persona que no ve, ceguera, persona con discapacidad. Pero no. El modelo social hizo que superáramos el modelo médico, el modelo rehabilitador. Ese es el gran salto que dio el Estado peruano y los 182 países que suscribieron la convención. Es la discapacidad recién se configura con la deficiencia, el diagnóstico, pero cuando la persona interactúa con determinadas barreras que la sociedad le impone. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de acceder, entre comillas, a tiempo, a un diagnóstico, a un tratamiento sostenido, porque el tratamiento es de por vida, ¿cierto? Para que no siga avanzando el deterioro en el nervio óptico. Pero si yo no hubiera tenido ese acceso al servicio, como muchas personas no lo tienen, es posible que por esas barreras y limitaciones yo diga, soy una persona en situación de discapacidad. Y eso es lo que pasa. Con el modelo social, el foco ya no se pone en la deficiencia. Porque cuando se ponía el énfasis en la deficiencia, el problema era la persona. La persona tiene la deficiencia, poco puedo hacer porque es un problema de la persona. Pero cuando entendimos el modelo social, se decía, un ratito, puede haber una persona con esquizofrenia, pero si la persona tiene un adecuado tratamiento, accede a los servicios, tiene el soporte familiar, esa persona puede verse plenamente incluida en la sociedad. Totalmente. Entonces, ¿dónde tiene que intervenir el Estado? ¿Dónde tenemos que intervenir nosotros? En la sociedad. Nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos un papel fundamental en la sociedad, ¿cierto? Si yo discrimino, si yo tengo estigmas, si una persona con discapacidad psicosocial, o intelectual o física se me acerca y yo inmediatamente ya activo determinados estigmas y estereotipos, poco voy a poder hacer y más bien voy a contribuir a la exclusión de la persona, a la discriminación de la persona. Hace unos cuantos días, justamente en esta sala, ha estado lleno de personas con trastorno del espectro autista en la sala. Y realmente tienen todo el justo derecho de exigir y demandar todo lo que han dicho ese día en la sala. Y aunque a los funcionarios nos pueda afectar las formas,
uno tiene que poner el énfasis en el fondo de las demandas. Y tienen todo el justo derecho de demandar lo que ese día demandaron en esta sala. Entonces, a lo que voy es, y ahí jugamos cada uno de nosotros un papel fundamental en la eliminación de barreras. El modelo social de la discapacidad nos dice a nosotros que somos psicólogos, los que son estudiantes de psicología, a los funcionarios, a nuestros congresistas, al Poder Judicial, al sector salud, a todos y cada uno de nosotros, la primera obligación es: tienes que eliminar las barreras que le impones a las personas con discapacidad. Si yo, por ejemplo, en ese momento tuviera en el auditorio una persona con discapacidad auditiva que solo se comunica por lengua de señas, ¿la persona se sentirá incluida en el mensaje que yo estoy dando o no? ¿No? Porque yo le estoy poniendo una barrera y no estoy en todo caso eliminando la barrera, por poner un ejemplo. ¿Cómo podría eliminar la barrera? Muy bien, como un intérprete. Ustedes han visto que hoy por hoy, ahora en los noticieros, en el canal oficial, ¿ven ustedes que hay un intérprete de lengua de señas? ¿Por qué? Porque estamos parados en el modelo social. No es, la persona que tiene discapacidad auditiva no escucha. Bueno, ella tiene que adaptarse porque bueno, es ella la que tiene problemas. No, un ratito. Si esa persona se comunica con lengua de señas y hay un intérprete aquí, ¿se eliminó la barrera? Se eliminó la barrera. Tiene el derecho a estar informada. Imagínense ustedes lo que pasó, qué sentía una persona con discapacidad auditiva cuando no entendía absolutamente nada de las noticias cuando estábamos en plena pandemia. ¿Se imaginan ustedes el gran, digamos, derecho que se veía vulnerado cuando la persona quería saber qué pasaba en el país? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo se podía contagiar la persona del COVID? Y no podía acceder a las noticias porque no escuchaba y porque lamentablemente no se había eliminado la barrera de la comunicación. Entonces, si entendemos claramente el modelo social, todos y todas nosotras, cuando salgamos del auditorio, lo primero que nos vamos a preguntar es, cada vez que tengamos una persona con discapacidad al frente, es: ¿hay alguna barrera que depende de mí eliminarla para que esta persona pueda ejercer plenamente sus derechos? Siempre preguntémonos eso. A veces tenemos una convocatoria y decimos, un ratito, en el auditorio, ¿van a haber personas con discapacidad auditiva? Ya, un intérprete. En el auditorio va a haber personas con discapacidad visual. Entonces, tengo que asegurarme en que cuando yo describa una lámina o una presentación sea lo suficientemente descriptiva para que la persona con discapacidad visual pueda acceder a la información. Y así como ello, podría dar varios ejemplos. Entonces, el modelo social, cuando hablamos de salud mental, hablamos de personas que necesitan ser atendidas en todas sus necesidades. Salud mental no significa ausencia de enfermedad. Significa un estado de bienestar. No es lo mismo. Entonces, imagínense ustedes si comenzamos a indagar cuál es el estado de salud mental de las personas con discapacidad tras años en un estado de exclusión o discriminación estructural. Y ahí, en estos 2 últimos minutos, cierro. El Estado peruano se vio en la obligación en el año 2021 de reconocer el gran problema público que afecta a las personas con discapacidad. ¿Saben ustedes cuál fue el problema público que tuvo que reconocer el Estado peruano? ¿No? Bueno, el Estado peruano aprobó en el año 2021, se llama así y apúntenlo para que cuando ustedes puedan lo revisen, aprobó la política nacional multisectorial porque abarca a todos los sectores,
que a todos los niveles es multinivel y multisectorial, es la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo. Al 2030. Parece lejano, pero no queda mucho tiempo. Nos faltan 7 años para llegar al 2030. ¿Y por qué se formuló esta política? Porque el Estado peruano tuvo que reconocer como problema público que afectaba a los derechos la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. Discriminación estructural que va a afectar directamente la salud mental de las personas con discapacidad. ¿Y qué significa estructural? No es cualquier discriminación. El Estado peruano, al decir que se les ha discriminado estructuralmente, reconocía que sistemáticamente, que históricamente las personas con discapacidad habían sido dejadas de lado, invisibilizadas en los servicios, en las distintas intervenciones del Estado. Y así ese camino estamos avanzando. Desde el CONADIS, una vez que se ha aprobado la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, tenemos la obligación de que todos los sectores, salud, educación, ¿sí?, trabajo, que es otra de las grandes demandas permanentes de las personas con discapacidad, imaginémonos nosotros que se nos cierren las puertas para poder ejercer nuestro derecho a la educación y que nos digan: tú no puedes estudiar porque no tengo maestros preparados, porque no tengo un maestro o no tengo recursos para darte los materiales de manera accesible y por eso te niego el derecho a la educación. O imagínense que vamos a ejercer nuestro derecho al trabajo y nos digan: no puedes trabajar porque yo no tengo forma, tengo una computadora, pero acá, si tú no logras acceder a través de tu sentido de la vista, entonces no puedo darte el trabajo por su situación de discapacidad. Entonces, tenemos la gran responsabilidad, todas y todos nosotros, por la salud mental de las personas con discapacidad, asegurar el cumplimiento pleno de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo. Por mi parte, encantada de que si alguno de ustedes tiene interés en conocer sobre la política, en conocer una investigación que hemos sacado justamente este año, le hemos publicado, la representación que los medios tienen acerca de las personas con discapacidad, para que ustedes lo revisen, lo lean y reflexionen sobre eso, porque ahí revela claramente que las personas con discapacidad que se hacen visibles permanentemente y de la peor manera son las personas con discapacidad psicosocial. Y ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Muchísimas gracias y cualquier cosa les dejo mi correo institucional para que me escriban y cuando quieran para poderles brindar información a mis futuras y mis futuros colegas en la profesión. Mi correo institucional es mchaves, así como M de María, Chávez, mi apellido, @conadisperú, conadisperú.gov de gobierno y .pe de Perú. Muchísimas gracias. Tú también ponte en modo inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Compunche Perú, Gobierno del Perú.